Hola amigos, amigas queridas, ¿cómo están? Quiero quitarles unos minutos cortitos de su tiempo para expresarles con cariño algo que tengo acá. Y quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuántas cosas, amigos, hacemos porque realmente las creemos? ¿Y cuántas hacemos simplemente porque todos los demás las hacen? Pensemos un momento en eso. A veces repetimos opiniones sin analizarlas, defendemos líderes sin cuestionarlos, compartimos información sin verificarla, seguimos tendencias, ideologías o discursos porque ir contra la corriente puede significar rechazo o ataques o aislamiento. Y entonces aparece una de las preguntas más importantes de la humanidad, amigos y amigas. ¿Por qué las masas obedecen? ¿Por qué? La obediencia de las masas ha sido uno de los fenómenos más estudiados por la filosofía, la sociología, la psicología política, porque representa una de las fuerzas más poderosas, pero también más peligrosas dentro de una sociedad. La historia demuestra que los pueblos no siempre obedecen porque crean profundamente en una causa. Muchas veces obedecen por miedo, costumbre, necesidad de pertenecer o porque alguien logró convencerlos de que pensar por sí mismos era un riesgo. Por ejemplo, el filósofo Thomas Hobbes sostenía que las sociedades entregan parte de su libertad a una autoridad para evitar el caos. En su obra Leviatán plantea que el miedo puede convertirse en el cemento de la obediencia colectiva. Y si lo pensamos bien, esto sigue ocurriendo hoy en día. Cuando una sociedad siente inseguridad, incertidumbre o crisis, suele aceptar controles más fuertes con tal de conservar estabilidad. Muchas veces las personas terminan cambiando libertad por promesas de orden. Siglos después, Nietzsche criticó lo que llamó la moral de rebaño. Él observó cómo muchas personas prefieren seguir al grupo antes que desarrollar pensamiento propio. Y dejó una frase demoledora. La locura es rara en los individuos, pero en los grupos, partidos y pueblos es la regla. Qué frase tan vigente, ¿verdad? Porque cuando una persona entra en una masa, muchas veces deja de sentirse responsable individualmente. El grupo piensa por ella, el grupo decide por ella y entonces desaparece algo fundamental, el cuestionamiento. Más adelante, por ejemplo, Hannah Arendt estudió uno de los capítulos más oscuros de la humanidad, el totalitarismo. Ella analizó cómo personas comunes fueron capaces de participar o guardar silencio frente a atrocidades inigualables y llegó a una conclusión. El mayor peligro no siempre viene del monstruo visible, sino del ciudadano común que deja de pensar críticamente. Por eso escribió una frase profundamente incómoda que dice: nadie tiene derecho a obedecer, porque obedecer ciegamente jamás elimina la responsabilidad moral. También el sociólogo Gustave Le Bon explicó cómo cambia el comportamiento humano dentro de una multitud. Según él, cuando el individuo entra en la masa, disminuye la razón y aumenta la emoción. Por eso las masas pueden pasar rápidamente de la admiración al odio, de la calma al fanatismo. Y quizá una de sus frases más fuertes fue: las masas nunca han tenido sed de verdad, se apartan de las evidencias que no le agradan, algo así. Y aquí vale la pena detenernos un instante.
¿No vivimos hoy exactamente esto? Vivimos en tiempos donde muchas personas no buscan información para entender, sino información que confirme lo que ya quieren creer. El filósofo Foucault agregó otra idea fundamental. El poder moderno ya no necesita únicamente fuerza o violencia para controlar. Hoy el control puede ser silencioso. Puede venir desde las redes sociales, los medios de comunicación, la presión social, las tendencias digitales o incluso el miedo a ser cancelados. Foucault entendió algo brillante y aterrador al mismo tiempo. El sistema más eficiente es aquel donde las personas terminan vigilándose solas. La historia está llena de ejemplos dolorosos sobre la obediencia de las masas, amigos, amigas. El ascenso del nazismo en Alemania no ocurrió únicamente por un líder autoritario. Ocurrió también porque millones de personas normalizaron discursos de odio, guardaron silencio y aceptaron medidas extremas creyendo que eran necesarias. Lo mismo sucedió en distintas dictaduras de latinoamericanas, donde muchos justificaron censura, persecución y violencia bajo la idea de mantener el orden. Pero sería un error pensar que esto pertenece únicamente al pasado. Y lo estamos viviendo. Hoy las masas también obedecen. Obedecen mediante algoritmos, mediante desinformación, mediante propaganda emocional, mediante influencers, tiktokers, convertidos en figuras incuestionables, mediante el miedo al rechazo social, por Dios, y no pueden terminar ni una oración siquiera. Y entonces aparece el verdadero peligro, cuando la obediencia reemplaza la conciencia, cuando dejamos de preguntarnos, ¿esto es correcto? Y empezamos únicamente a preguntarnos, ¿esto es lo que todos están haciendo para hacerlo yo? Pensar críticamente siempre ha tenido un costo. Quien cuestiona suele ser señalado, ridiculizado o excluido, y peor ahora lo que vivimos, perseguido. Pero también es cierto que los mayores avances humanos surgieron precisamente de quienes se atrevieron a desafiar las ideas dominantes. Científicos perseguidos, periodistas, sindicatos, filósofos, ciudadanos que decidieron no aceptar injusticias y normalizarlas. Y quiero cerrar con una frase del filósofo Bertrand Russell, que sinceramente parece escrita para nuestro tiempo actual. El problema de la humanidad es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes llenos de dudas. Eso decía. Tal vez la duda sea precisamente nuestra última defensa frente a la obediencia ciega que vivimos ahora. Porque una sociedad verdaderamente libre no es la que obedece sin cuestionar. Es, amigos, la que piensa, la que analiza, la que se atreve a preguntar incluso cuando hacerlo incomoda. Analicemos un poco cómo estamos viviendo en nuestra sociedad. Un abrazo.